Les tomó 5 horas y media. Wow. Y los hermanos vienen a compartirnos el tema de permanecer fiel hasta el final. Vamos a pedirle a la hermana Teresa y al hermano Ernesto si pueden pasar al frente para que hagan una oración por los hermanos. Y todos vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Señor. Amén. Vamos a levantar nuestra mano. Todos vamos a pedir al Señor. Señor, hoy en esta tarde, Padre Santo, te pedimos por estos hermanos que vienen de tan lejos a compartirnos tu palabra. Úngelos, Señor, de los pies hasta la cabeza o de la cabeza hasta los pies, Señor. Limpia nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para poder entender un poquito, Señor, de toda tu sabiduría, Padre Santo. A nuestros hermanos, Señor, ábrele su entendimiento, su corazón, Señor, para que puedan expresar lo que tú quieres que nos vengan a enseñar. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Gloria a Dios. Qué bonito oír estas palabras, ¿verdad? Estamos bendecidos, realmente estamos bendecidos, hermanos. Y nosotros, decía mi hermanito, que vinimos desde más para allá de Fresno todavía. Y todas estas semanas que mi ahijado nos habló para venir a compartirles, le decíamos al Señor, ¿qué quieres que les digamos, verdad? Porque pues la palabra ahí está bien clara, ¿verdad? Permanecer fiel hasta el final. Pero decía en nuestro corazón el Señor, solo vayan y díganles que los amo. Imagínense desde tan lejos venir a decirles eso, ¿verdad? Así que hay que permanecer fiel, no solamente en nuestro matrimonio, sino a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues yo soy la hermana Toñita y mi esposo Ernesto. Somos la familia Becerra. Tenemos 5 hijos, 3 niñas y 2 angelitos que se fueron más pronto. Y tenemos juntos cerca de 25 años. Yo conozco a mi esposo desde que tenía él 6 años de edad. Yo también tenía 6 años, no soy más grande, somos de la misma edad. Y desde que nos conocimos, siempre nos quisimos mucho, ¿verdad? Fuimos amiguitos hasta que el Señor pues nos unió ya cuando teníamos como 20 y tantos años. Y nunca fuimos novios hasta que yo vine a este país y lo volví a ver. Pero el más importante aquí esta noche, esta tarde, es el Señor. Así que vamos a compartir un poquito de lo que el Señor nos quiere decir para empezar a darles un poquito de este tema. Y bueno, como les decíamos, tenemos nosotros 12 años que vivimos juntos sin casarnos. Y vivimos ahorita ya, ¿qué van? Como 10 años, 11, que estamos casados a la iglesia, ¿verdad? Esto pasó hasta que conocimos al Señor, hasta que tuvimos un encuentro con Él, ¿verdad? Y tuvieron que pasar muchas cosas, pero en el camino les vamos a ir platicando. Habla, Señor, Que tu siervo escucha. que tu siervo escucha. Habla, Señor, Que tu siervo escucha. más vale estar de a dos que solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levantará. Pero ay del que está solo y se cae, nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán, pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar, pero acompañado podrá resistir. Y si el hilo es triple, no se cortará fácilmente. Palabra de Dios. Esto está en Eclesiastés 5:9, para los que no les alcancé a decir. Pero algo muy hermoso, ¿verdad? Que si son 3 hilos, no se romperá fácilmente, ¿verdad?
O sea, yo soy un hilo, mi esposo es otro hilo, y el tercer hilo, ¿quién es? Jesús. Dios. ¿Y Dios qué es? Amor, ¿verdad? Entonces, estamos unidos los tres hilos y no se van a romper fácilmente. Pues yo le voy a hablar un poquito de lo que pasó antes de que nosotros llegáramos a este caminar, y mi esposo les va a hablar un poquito de lo de después. Pues nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, les digo, yo llegué, yo era una mujer de Dios, era una muchacha de Dios que comulgaba, iba a misa. Y cuando vengo a este país y encuentro a mi esposo, que les digo que dejamos de vernos como 6 años en lo que él se vino y dejamos la secundaria. Cuando lo vuelvo a encontrar, yo llegué aquí el martes 14 de noviembre de 1995 y el día sábado había un bautizo y ahí lo volví a ver, ¿verdad? Y en cuanto lo vi, yo dije, aquí. Dice él que lo abracé con un abrazo de oso y dijo, de aquí soy. Y a mí me llamó mucho la atención porque todos mis noviazgos pasados eran noviazgos como de no te pongas esto, no vayas para allá, ¿verdad? Entonces era muy apretado estar con una relación así. Yo no quería, yo ya venía cansada y yo decía, no, yo cuando me entregue con alguien va a ser con alguien que realmente quiera esta persona, dijera mi ahijado, esta persona guapa, hermosa, delgada, ¿no? Y nada que ver cuando dice mi hermano, pero él bien chulo. Entonces, mi esposo esa misma noche me ofreció de cenar y yo dije, wow, primera vez que no me controlan, ¿verdad? Que vaya a cenar, porque tenía una expareja que íbamos a cenar y me decía, yo me imaginaba una hamburguesa. Imagínense, en México es bien difícil comer hamburguesas, ¿eh? Aquí es muy fácil, pero yo me imaginaba una hamburguesa con papas. Y cuando yo ya le iba a pedir a la mesera, me decía mi pareja, no, dice, a ella tráele 2 tostadas de ensalada. Y yo pues me deprimía, ¿verdad? Entonces cuando vengo y veo a mi esposo y me dice mi esposo, ¿qué quieres de cenar? Ven, te voy a dar de cenar. Y me arrima como 3, ¿qué eran estas? Codornices asadas. Y me empieza a calentar tortillas y tortillas y yo. Entonces veo que una de dos, o él come mucha tortilla, o no le importaba que yo estuviera gordita. Yo ya pesaba 200 libras cuando lo vi. Entonces, él me decía, no, es que yo me como medio paquete, ¿verdad? Y de esos de 58. Entonces, pues ahí tienen que yo me enamoré de esa primera persona que empecé a mirar, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener un noviazgo muy bonito, pero en el noviazgo yo no me daba cuenta de sus adicciones. Yo empecé a tener un Dios terrenal, ¿verdad? Mi Dios que yo venía de muchacha, que comulgaba y tenía un contacto, empecé a perderlo por ver a mi esposo. Él era mi Dios. Hace ratito que hablaba mi hermanito, así nos sucedía a nosotros, ¿verdad? Pero resulta que mi esposo tenía otro Dios, que no era yo, era el fútbol. Entonces imagínense, yo detrás de un hombre y él detrás de una pelota, ¿verdad? Entonces era algo muy difícil. Pues cuando cumplíamos juntos, porque no nos pudimos casar porque mi mamá la estaba yo arreglando sus papeles, nos juntamos y resulta que todos los fines de semana se convirtieron en ir detrás de una pelota. Y entonces ellos salían del partido de fútbol y era festejar porque empataban, porque perdían y porque ganaban. Y así era cada viernes, era una fiesta, el sábado un partido y el domingo otro partido. Y mi mamá me decía, mija, ¿y cuándo van a ir a misa? Y yo, al rato, ma, al rato. Y así me la llevé 12 años. En esos 12 años perdimos 2 hijos. Y para mí en este momento les puedo decir que fue una llamada de atención. Dios siempre habla con la mano derecha, ¿verdad? Pero cuando ya no entendemos, entonces nos habla con la izquierda. Y ahí así, agárrate, porque entonces van a venir los trancazos. Y entonces que perdemos el primer bebé, yo tenía casi 5 meses de embarazo cuando pierdo nuestro primer bebé. Y entonces esa fue una llamada de atención de Dios, pero no lo entendimos así en ese momento. Entonces seguimos con nuestra vida, nuestro fútbol, yo por detrás de mi esposo detrás de la pelota, y se nos muere el siguiente bebé. Ya habíamos tenido 2 hijas, el primero que perdí, luego tuvimos una hija, luego tuvimos otra hija y el cuarto bebé lo perdimos. Y era una lloradera y una tristeza,
pero en ningún momento volteábamos a ver a Dios, ¿verdad? Era como, ay, pues Dios no nos escucha, no nos quiere, ¿verdad? Por eso nos está pasando esto, pero le das salida. Y de repente, mi esposo y yo estábamos viviendo aquí en Los Ángeles, vivíamos en San Gabriel por 12 años, cuando de repente oigo una voz en mi corazón que me dice, váyanse a Madera. Entonces yo decía, ¿cómo a Madera? Sí. Entonces me levanto ese día y en las pocas veces que oraba, le pido a Dios que me dé una señal concreta, porque soy media lenta. Entonces el Señor pone una carta del nuevo dueño donde nosotros vivíamos y pagábamos $800 de renta, que para entonces pues ya estaba carita. Llega el nuevo dueño y me dice que desde el siguiente mes son 1,300 de renta. Entonces para mí fue la señal de que vete, ¿verdad? Volteo y le digo a mi esposo, nos tenemos que ir a Madera, ¿te gustaría? Yo ganando, soy cosmetóloga, hago pelo, yo ganando $2,000 a la semana y mi esposo ganaba casi $1,000 a la semana. Vivíamos muy bien, teníamos todo según nosotros y nos vamos a vivir a Madera con su solo 401k, que lo retiramos para irnos a vivir. Cuando llegamos a Madera, desde el primer momento que llegamos a vivir a una casa en medio de los files y mi suegra vivía en esa casita. Imagínense, yo de ciudad, mi esposo de ciudad, y de repente llegaron a un pueblito donde nomás hay uvas y uvas y uvas. Entonces recuerdo que decía la gente que Fresno tiene un cielo que traga. Pues sí, volteas para arriba y todo es cielo, ¿verdad? Porque no hay edificios, no hay nada. Y entonces nosotros, empieza a trabajar mi esposo y yo empiezo a esperar a buscar trabajo porque hay que acomodar a las niñas. Cuando de repente viene mi esposo y me dice, voy a trabajar en el restaurante de mi hermano, y pues toma el primer cheque. Y el primer cheque, ¿de cuánto creen que era? $500 quincenales. ¿Ah? Yo volteé a ver y dije, pues ¿qué vamos a hacer con esto, verdad? Y entonces me empecé a preocupar. Pero en ese momento empezó mi esposo a trabajar y un día, una mañana, él me dice, mija, ¿me puedes ayudar a subirme el zipper del pantalón? Y yo dije, tanto como para que no se lo pueda levantar. Entonces yo le ayudo y me doy cuenta que sus manos están hinchadas, totalmente hinchadas. Y entonces todos los días me pedía que ya ahora le subiera los pantalones, que le pusiera los tenis. Antes de que pasara todo esto, yo les quiero comentar que todos los días en esos 12 años yo dejaba a mi esposo. Cada vez que peleábamos, porque él era alcohólico, peleábamos y yo le decía, te voy a dejar y vas a ver, ¿verdad? Y de mí te acuerdas, yo me voy a largar y me voy a llevar mis 2 niñas. Y él venía y me pedía perdón de rodillas, no, mi hija, te juro que yo voy a dejar de tomar. Y yo le creía y volvíamos a vivir. Luego venía otra vez otro pleito, o por dinero, o por las niñas, o por el alcohol, y volvíamos a caer otra vez en que te lo voy a dejar. 1000 veces lo iba a dejar. Yo juraba que lo iba a dejar. Hasta que ese día, cuando ya estaban bien enfermitos, yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, te voy a dejar, porque tú no tienes aspiraciones, hemos venido a este otro pueblo, todo está mal, no tenemos ni casa, ni trabajo, ni ganamos bien, ni tenemos nada, y tú sigues en el alcohol y en todo eso. Te voy a dejar. ¿Y qué creen que me dijo? Está bien, déjame. Y yo, ¿cómo voy a creer que todas las veces que le decía que lo iba a dejar, me rogaba y esta vez no me rogó? Entonces me preocupé, dije, o tiene otra, como dijo el hermano, o qué está pasando aquí, ¿verdad? Y entonces resulta que él me dijo que me fuera porque él ya sentía que se iba a enfermar, ¿verdad? A mi esposo lo diagnosticaron con artritis reumatoide progresiva. O sea, él, sus manos se le empezaban a hacer para un lado, sus dedos, y sus pies, todas sus coyunturas se hicieron cristal. El líquido que nosotros tenemos aquí, a él se le hizo cristal.
Entonces no se movía nada. Llegó el momento de no moverse nada. Imagínense estar ahí con alguien enfermo, que es productivo, que aunque tenía su alcoholismo y todo, pero trabajaba, ganaba, y de repente tener a alguien ahí a un lado que ya no puede trabajar, ¿verdad? Entonces cuando me dice que sí nos dejemos, yo volteo y pues ya le digo qué pasó, ¿verdad? Porque ahora sí y antes no. Entonces empezamos a comprender que se estaba enfermando. Y él empezó de plano a quedarse inmóvil. Teníamos $35,000 del 401k que él había ahorrado, que se fueron todos a las idas a Tijuana para que le buscaran por qué le pasaba eso. Todas las veces que íbamos al doctor aquí, nadie le hallaba por qué. Mi esposo tenía artritis reumatoide progresivo, pero también tenía tifoidea, y estaba diario en fiebre, diario estaba enfermo. Entonces esas idas a Tijuana nos costaron, imagínense, manejamos hoy 5 horas y media, más ir hasta Tijuana eran siempre 8 horas, y el doctor le daba una inyección de asteroide, y al momento él se ponía bien, y yo decía, wow, ese doctor es buenísimo. Pero a los 15 días él estaba peor, y volvíamos a ir a Tijuana, y así nos llevamos vuelta y vuelta hasta que se acabó el dinero. Yo recuerdo que trabajaba en un salón y alguien me dijo, tu esposo está embrujado. Y yo, para gloria de Dios, nunca he creído en eso. Entonces le dije, yo me quedé pensando, si tú estás enfermo de los dientes, ¿tú con quién vas? Con el dentista. Si estás enfermo de los ojos, ¿con quién vas? Con el oculista. Y si estás enfermo espiritualmente, tienes que ir a Dios. Amén. Entonces fuimos y le dije a mi esposo, vamos a la iglesia y hablamos con un padre. Yo recuerdo que ese día estaba un padre de visita, se llama Luis López, y el padre Luis nos miró yo creo tan mal, que le digo, padre, yo necesito mirarlo. Me dice, te veo el miércoles. Pero cuando me di la vuelta, a mí el miércoles se me hacía lejos, era domingo. Y cuando me di la vuelta y me agaché la cabeza, el padre dijo, hey, mija, te veo mañana a las 5. Uy, yo dije, ay, aquí mero. Llegamos a la rectoría y recuerdo que el padre, en cuanto abrió la oficina y me dijo, pásenle, ¿qué les pasa? Yo era una Magdalena. Lloraba y lloraba porque, pues, como cosa rara, sí había un tecolote en el árbol diario cantando, y decía, por ahí da Pedro Infante, cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿verdad? Y yo decía, pues, padre, ¿cómo me explica esto? Y entonces el padre dijo, miren, lean el Salmo 91 y los voy a ungir de aceite y voy a orar por ustedes. Yo recuerdo que ese día nuestros pelos, porque también a mi esposo le pasó y a mis hijas, se nos pararon los pelos así, de lo largo que tengo, así se me pararon cuando el padre oró en mí y en mi esposo, en mi familia. Yo siento que el padre hoy en día, entiendo que ha de haber hecho hasta un exorcismo, porque estábamos tan mal. Y mi esposo me decía, Dios no nos escucha. Y yo le decía, sí nos escucha, pero lo que pasa es que somos unos hijos desobedientes. Y cuando tú eres desobediente, un padre, ¿qué hace al hijo, verdad? No lo pela, ¿verdad? Hasta que se porte bien, ¿verdad? Sí le da ahí como que su sobadita, pero luego, entonces de ahí, nosotros empezamos a hablar con el padre, y el padre nos hizo una pregunta muy importante, que esa pregunta quiero que se la lleven hoy a casa. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál relación, padre? Nosotros no teníamos relación con Dios. Sabemos que existe Dios, que nos habla, nos protege, pero nosotros no teníamos un contacto con Él. Entonces ese día dijo el padre, empiecen por ahí, busquen ayuda, vayan a un grupo, vayan a un retiro. Y yo comprendo hoy día que a mucha gente la llama los retiros y la gente cambia. A nosotros nos sucedió al revés, cambiamos
Y luego fuimos a los retiros, ¿verdad? Porque el Señor quería de eso de nosotros, la fidelidad, ¿verdad? Eso hermoso que quiere Él de nosotros, que nos cuesta trabajo dar, pero que el Señor quiere que seamos fieles. ¿Dónde? Fieles a Él, primeramente. Fieles a nuestra pareja. Y fieles a nuestra familia. Pero también fieles a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, hoy día, ese es el llamado, hermanos. Que seamos fieles a donde estamos ahorita parados, ¿verdad? No importa ayer, ¿verdad? Ayer ya pasó. Ayer ya me heriste, ya te herí, ya te dejé, te maldije, lo que sea. Hoy empecemos a ser fieles a Dios. Como decía la palabra, 3 hilos. Uno soy yo, uno es mi esposo y el otro es Dios, ¿verdad? Y sin Él no somos nada, no somos nadie. Sin Él no vamos a poder. Hablábamos de que la esposa, el esposo, ¿verdad? Hace ratito les decía. Pero cuando tú amas, tú te adelantas, ¿verdad? Si tú amas a tu esposa, tú te adelantas. Tú vas y le ayudas. Tú como esposa le ayudas. Y ahora voy a dejar a mi esposo que les diga cuando nos casamos, cómo nos casamos. Para que vean, cuando el Señor llama a que seamos pareja, nos pide que vayamos en estas circunstancias o en las buenas. Ahí le da. Ya me anda haciendo llorar esta mujer, hombre. Bueno, hermanos, yo tengo mucho que agradecer a Dios, ¿verdad? Porque yo miré muchas personas a mi alrededor que ya no están con su pareja por causa de la enfermedad, que ya no están con su pareja por causa del dinero, ¿verdad? Y por cosas insignificantes, ¿verdad? Entonces yo tengo que agradecerle a Dios porque estoy como estoy y mi esposa está atrás de mí apoyándome en todo, ¿verdad? Entonces ella es la que me anda moviendo. Ella es la que si le llaman y le dicen, Toñita, necesitamos que vayas al retiro como nos invitó acá mi hijado hermano Checo, y ella es la que hace la agenda y nomás me dice y vamos, ¿verdad? Entonces ella está siempre atrás de mí y pues me ayuda a no desviarme también, ¿no? Porque aunque puedo caminar, aunque puedo estar lúcido, pero también me puedo desviar, así de que tengo que dar gracias a Dios. Cuando nosotros recibimos esa bendición ante Dios, cambió mucho nuestra vida, ¿verdad? Nosotros ya estábamos un poquito encaminados y por medio de la prueba, por medio de la enfermedad. Y yo puedo decir, bendita enfermedad, porque me acercó al Señor. Y mucha gente me dice, loco, ¿qué piensas, no? Pero no se compara nada el sufrir y estar cerca de Dios que sufrir y estar lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por mi esposa, que está siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Pues solamente les quiero reiterar que mi vida fue bien torcida desde chiquito. Yo me empecé a ganar la vida desde los 10, 11, 12 años y empezó a torcerse mi vida, ¿verdad? Entonces me envolví en adicciones y todo esto, como Toñita me decía, ¿no? Les decía, pero pues me pasaron muchos malos momentos y no me hacía reflexionar nada de lo que me pasaba, ¿verdad? Entonces cuando yo me acuerdo bien, cuando recibí la comunión por muchos años, después de muchos años, ese día empecé a llorar antes de recibir la comunión. Y Toñita empezó a llorar cuando dijo el Padre en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Yo no me podía hincar, yo no me podía apoyar, yo volteaba para atrás mirando a ver quién me iba a levantar cuando decía, híncate, párense. Y yo estaba bañando en sudor por el dolor que me causaba estar hincado, ¿verdad? Y volteaba para atrás. Mi hermano, el mayor, nomás me miraba para la señal de que me levantara. Cuando nosotros hacemos las promesas matrimoniales, luego se nos olvidan muchas veces, ¿verdad?
Yo, fulano de tal, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Pasa el tiempo y las pequeñas dificultades, como les decía, el dinero, el no poder trabajar y todo eso, nos hacen explotar a la discusión y al mal vivir en la casa, ¿verdad? Pero pues nosotros recibimos una ayuda muy grande, ese sacramento bendito del matrimonio es el que nos tiene de pie a nosotros, y deberíamos nosotros de pensar cada vez que pasa eso: yo tengo la bendición de Dios por medio de este sacramento, ¿verdad? Entonces tengo a dónde ir, tengo quien me ayude, tengo a quien acudir, ¿verdad? Tienes tu esposa que te apoya, perfecto, pero tienes a Dios siempre. Dios siempre está al lado contigo, ¿verdad? Yo pasaba días que llegaba a la casa y amanecía y no sabía dónde estaba mi carro. Pues dije, ¿cómo llegué a la casa? Y llegaba manejando, pero inconsciente. Me despertaba, iba a mi parqueadero y estaba mi carro. Yo sé que Dios siempre está con uno, cuidándolo. Y muchas veces me pasó, y muchas veces siempre me pude dar cuenta que Dios siempre está ahí. Entonces, nosotros pasamos momentos muy difíciles, yo creo que como todos ustedes, ¿verdad? Y a veces cuando vamos a muchos lugares me siento un poco de tristeza, porque como hay muchas sillas vacías, a mí me tocó alguna vez ocupar una de ellas y no era muy concurrido los salones, ¿no? Yo creo que esta comunidad es muy grande como para que haya tan poquitos, pero el Señor los tenía invitados a ustedes y les permitió asistir, así de que gloria a Dios por eso. Mi esposa les explicó mucho, tantas cosas que pasaron, y los primeros, mis hijos que fallecieron eran varones los dos, ¿verdad? Entonces a veces me dice mi esposa, todo era mujeriego, pero puras viejas te manda el Señor y así, ¿no? Pero a veces pasa que me pongo a pensar, y mi hijo tuviera 22 años y el otro tuviera 12 o 13 años, ¿verdad? Pero es la voluntad de Dios. Ahora entiendo muchas cosas por las que renegué cuando le dije a mi esposa, no nos escucha el Señor, no nos escucha, ¿verdad? Y eso es grave, lo que yo pensaba es grave, ¿verdad? Entonces pongámonos a reflexionar sobre eso, y vamos a compartir la palabra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice la santa palabra de Dios: después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y los sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. El Señor está dando un decreto aquí, ¿verdad? Que esa unión es indisoluble. Y pasa, sigue pasando, ¿verdad?
Entonces no tenemos eso en la conciencia de que Dios no permite eso, la separación. Cuando andamos en pleitos y todo eso, se nos olvida esto que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces muchas veces pasamos por alto la autoridad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Hoy en día, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, ahora lo hacemos mentira. Ahora están los hijos ahí y luego se casa otro y se hace una comunidad en la casa. Y a veces por culpa de los papás que no queremos dejar los hijos. Y decía un señor, yo estaba, ojalá que ya se vaya, ojalá que ya se vaya. O ya me quiero ir, decía el joven. Y se casó y ya después no quería salir de la casa otra vez, se regresa y ahí empieza, ¿no? Entonces, somos una sola carne. Yo me recuerdo en los tiempos que nosotros asistíamos a los diferentes eventos, fiestas o lo que sea. Llegaba a la fiesta y yo buscaba mi flota, como decimos allá, y me iba allá, donde estaba tomando, estaba el área para fumar, y las mujeres allá en otro lado. No sé qué tanto hablando, pero nosotros acá platicando del partido, de la pelea, del trabajo, qué sé yo, y tomando todo el tiempo, ¿verdad? Llegó un día donde ella me hizo despertar, me dice, ¿por qué todo el tiempo te las pasas allá? Hasta para comer, y nos sentábamos juntos, yo allá digamos con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y me despertó, ¿verdad? Empezamos a ir a las fiestas y yo me sentaba ahí con mis niños y con mi esposa. Y, hey, vente, echarte una. No, ahorita voy y me la traigo mejor, ¿verdad? Y porque yo no sabía, o sea, nadie me dijo lo que les estoy compartiendo. Y así nos la pasábamos. Y ya después me empezaron como a rechazar, todos mis amigos, supuestos amigos. Ya no me invitaban, y luego paré de tomar un tiempo y ya no nos invitaban. Las fiestas eran, nomás las oíamos. Oh, tuvo fiesta fulano. Ok. No nos invitaron, ya no nos invitaron, porque ya no somos de ese círculo social, digamos, ¿verdad? Ya no éramos normales. Y nos lo dijeron una vez, ¿por qué no llegó la invitación a la fiesta? Oh, es que ustedes ya son anormales. Porque yo ya no tomaba, ¿verdad? Entonces dije, bueno, entonces tomar es normal para ellos, ¿no? Entonces, en el Evangelio en el primer libro de la Biblia nos habla el Señor. Desde el principio el Señor hizo hombre y mujer, dice, ¿verdad? Hombre y mujer los creó.